Ahora resolveremos ejercicios de estadística de el temita de asimetría. Esto es muy sencillo, siempre y cuando ustedes recuerden el concepto, cuando la asimetría era positiva y cuando era negativa. Ustedes tienen que detectar en el ejercicio de cuáles están hablando. Y a veces aparece muy obvia como en este, que nos lo dicen claramente. Si la distribución de los datos correspondientes a las estaturas en centímetros de las personas trabajadoras de una oficina presenta asimetría negativa, ok, eso es lo primero. Ahora, nosotros tenemos que recordar cuándo era asimetría negativa. Y eso era una comparativa entre la mediana y el promedio. ¿Ok? Entonces a nosotros nos van a dar una de las dos, la mediana o el promedio, y tenemos que deducir algo del otro de la siguiente manera. Ok, ya tenemos que es asimetría negativa. Y la mediana de esos datos es 165. Entonces, la altura promedio de las personas trabajadoras es igual, menor o mayor. Ven, entonces, ¿cuál es mi recomendación de cómo hacer esto? Ustedes tienen que recordar el concepto de la asimetría negativa. Entonces, la asimetría es negativa cuando, y lo voy a escribir de esta manera, cuando el promedio es menor que la mediana. Pero les aconsejo que lo escriban también en la otra dirección. Si el promedio es menor que la mediana, es lo mismo que decir que la mediana es mayor que el promedio. Yo estoy escribiendo dos, digamos, lo mismo de dos maneras diferentes. ¿Para qué? Para acomodarme a la redacción del ejercicio. Si ya yo sé que la simetría negativa es cuando el promedio es menor que la mediana o cuando la mediana es mayor que el promedio, que es lo mismo, me están diciendo, y la mediana de esos datos es 165. Entonces, la altura promedio de las personas es igual, menor o mayor que esta mediana. Entonces, yo tengo que centrarme en la lectura a partir del promedio. ¿Dónde tengo esa lectura? Aquí. ¿Cómo va a ser ese promedio respecto a la mediana que ya teníamos? Menor. Menor que 165. Entonces la opción correcta es la B. Siempre, y ustedes van a ver, yo voy a escribir las dos maneras y ver cuál se adapta a la redacción que nos dieron para que la deducción desde mi punto de vista sea más fácil para ustedes. La siguiente representación gráfica muestra la distribución de los datos correspondientes a los tiempos en segundos que tardaron en responder distintas preguntas a los participantes en una competencia. Y nos aparece una representación que yo por teoría, porque yo lo estudié, tengo que recordar que esto cuando la montañita está a la derecha, estamos entonces ante una asimetría negativa. Esa es la misión de ese dibujo, recordar que esto representa asimetría negativa, como si lo hubieran escrito, ¿ok? De acuerdo con la información anterior, si 60 segundos corresponde a la mediana, que es este valor que está por acá, si 60 segundos corresponde a la mediana de los datos, entonces el tiempo promedio que tardaron en responder de esa competencia fue, entonces yo tengo que centrarme en el promedio. Pero vamos a escribir el concepto o lo que tenemos que recordar teórico. La asimetría es negativa cuando el promedio es menor que la mediana o cuando la mediana, que es lo mismo, es mayor que el promedio. Según la redacción que tenemos acá, dice, si 60 corresponde a la mediana, entonces el tiempo promedio que tardaron fue igual, mayor o mayor que 60. Entonces vamos a buscar la redacción que empieza por el promedio. El promedio es menor que la mediana. Menor que 60, que era la mediana que nos habían dado.
La opción correcta es la opción C. Ahora tenemos una representación gráfica que muestra la distribución de los datos correspondiente a la masa en kilogramos de los niños que nacieron en un hospital durante un mes. Viendo yo este dibujo, yo tengo que recordar que estamos ante la representación de la asimetría positiva. Y este valor que está aquí es la mediana. Dice, de acuerdo con la información anterior, si 2,95 corresponde a la mediana de esos datos, entonces la masa promedio de los niños que nacieron en el hospital durante ese mes fue, entonces el promedio fue mayor, menor o igual. Eso es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, ustedes en su teoría, en lo que tienen que recordar para la prueba, ¿cómo era la asimetría positiva? La asimetría positiva es cuando el promedio es mayor que la mediana, o lo que es lo mismo decir que la mediana es menor que el promedio. Esa es la teoría que tienen que recordar. ¿Y qué es lo que tengo que buscar yo? Entonces, el promedio que nacieron, de los que nacieron en el hospital fue, pues yo tengo que buscarlo desde el punto de vista del promedio. Es mayor que la mediana. ¿Lo vieron? El promedio, perdón, el promedio es mayor que 2,95, que es la mediana. Aquí lo que tenemos que hacer es acomodarnos a lo más fácil para poder interpretarlo. La siguiente representación gráfica muestra la distribución de los datos correspondientes a los tiempos en horas que tardaron un grupo de ciclistas en recorrer una ruta de montaña durante un evento deportivo. Y aquí tenemos la imagen que cuando la montañita está hacia la derecha, estamos ante una situación de asimetría negativa, donde yo tengo que recordar el concepto que la asimetría negativa es cuando el promedio es un valor menor que la mediana, o lo que es lo mismo, que la mediana es mayor que el promedio. Cualquiera de las dos es correcta, pero vamos a acomodarnos a lo que viene en la redacción. Dice, de acuerdo con la información anterior, si 2 horas corresponde al promedio de esos datos, entonces la mediana de los tiempos que tardaron los ciclistas en recorrer esa ruta es, entonces tenemos que acomodarnos a quién, a la mediana. ¿Cómo es la mediana respecto al promedio que me dijeron arriba en esta simetría? Entonces me posiciono por acá. La mediana es mayor. O sea, que es la opción B. ¿Vieron qué sencillo? Claro, tienen que recordar esto. Y tienen que reconocer esto. Y tienen que acomodarse bien acá y captar que tenemos que posicionarnos, porque nos están preguntando cómo es esa mediana respecto al promedio. Pues la mediana es mayor y eso sucede en la simetría negativa. Por eso no es difícil, no hay que hacer operaciones, pero tenemos que dominar bien los dos conceptos, asimetría positiva y asimetría negativa, tanto teóricamente como reconocer sus dos posibles figuras.